Una foto inocente arruinó por completo mi relación. Y lo peor de todo es que cuando la vi por primera vez ni siquiera entendí por qué era importante. No había nada extraño. No había besos. No había mensajes sospechosos. No había otra persona abrazando a mi novia. Era simplemente una fotografía. Una fotografía cualquiera. O al menos eso parecía. Mi nombre es Sergio. Tengo 30 años. Y hasta hace unos meses estaba convencido de que estaba viviendo la mejor etapa de mi vida. Llevaba casi 5 años con mi novia, Daniela. Nos conocimos en la universidad. Comenzamos siendo amigos. Después mejores amigos. Y finalmente terminamos enamorándonos. Nuestra relación nunca fue perfecta. Ninguna lo es. Pero funcionaba. Nos entendíamos. Nos apoyábamos. Y después de tantos años juntos ya estábamos hablando seriamente de vivir juntos. Incluso habíamos comenzado a ahorrar dinero para comprar un departamento. Por eso jamás imaginé que todo terminaría de la forma en que terminó. Todo comenzó un sábado por la tarde. Uno completamente normal. Daniela había salido con algunas amigas para celebrar el cumpleaños de una de ellas. Yo me quedé en casa viendo fútbol y adelantando algo de trabajo. Nada especial. Nada fuera de lo común. Aquella noche Daniela regresó bastante tarde. Pero parecía feliz. Contenta. Me mostró algunas fotografías de la reunión. Me contó algunas anécdotas. Nos reímos. Y después nos fuimos a dormir. Fin de la historia. O al menos eso pensé. A la mañana siguiente estaba revisando redes sociales cuando apareció una publicación etiquetada. Era una fotografía grupal del cumpleaños. Daniela aparecía junto a varias amigas. Todos sonriendo. Todos felices. Una imagen completamente normal. Le di me gusta. Estuve a punto de seguir viendo otras publicaciones. Pero algo llamó mi atención. Algo pequeño. Ridículamente pequeño. Tan pequeño que cualquier otra persona probablemente lo habría ignorado. Era una persona que aparecía al fondo de la fotografía. Muy al fondo. Casi fuera del encuadre. Tan desenfocada que apenas podía distinguirse. Y aún así sentí que ya había visto ese rostro antes. Recuerdo acercar la imagen. Intentar verla mejor. Pero la calidad era mala. Demasiado mala. No conseguía identificarlo. Sin embargo, aquella sensación no desaparecía. Estaba seguro de conocer a esa persona. Completamente seguro. Durante varios minutos intenté recordar de dónde. Pero no pude. Finalmente cerré la aplicación y seguí con mi día. Pensé que era una tontería. Una simple coincidencia. Pero aquella noche volvió a ocurrir. Mientras cenábamos, la imagen regresó a mi mente. Y cuanto más pensaba en aquel rostro borroso, más me convencía de que ya lo había visto antes. Entonces decidí enseñarle la fotografía a Daniela. Oye, ¿quién es este? Pregunté señalando al hombre del fondo. Recuerdo perfectamente lo que ocurrió después. Porque fue algo tan rápido que casi pasó desapercibido. Daniela observó la pantalla. Y durante apenas un segundo cambió su expresión. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Porque en 5 años aprendí a reconocer perfectamente cuando algo la sorprendía. Y aquello la sorprendió. Mucho. Sin embargo, se recuperó casi inmediatamente. No tengo idea. Respondió. Demasiado rápido. Demasiado fácil. Como si hubiera preparado la respuesta. Sentí una pequeña incomodidad. Nada grave. Nada alarmante. Pero suficiente para quedarse conmigo. ¿Nunca lo viste? Pregunté. No. Debe ser alguien que estaba en el restaurante. Y volvió a comer. Como si el tema hubiera terminado. Pero para mí no había terminado. Porque por alguna razón aquella reacción me pareció extraña. Muy extraña. Y mientras observaba nuevamente la fotografía aquella noche, apareció una sensación que no lograba explicar. Una sensación que me decía que aquella imagen escondía algo. Algo importante. Algo capaz de cambiar mi vida por completo. Y todavía no tenía idea de cuánto. Aquella noche intenté olvidarlo. De verdad lo intenté. Me repetía constantemente que estaba exagerando. Que una expresión de un segundo no significaba nada. Que probablemente estaba imaginando cosas donde no las había. Después de todo, Daniela jamás me había dado motivos para desconfiar de ella. Jamás. Y precisamente por eso me sentía ridículo. Ridículo por preocuparme por un hombre borroso en una fotografía.
Ridículo por analizar una reacción que quizás ni siquiera existió. Sin embargo, al día siguiente ocurrió algo que cambió por completo mi manera de ver la situación. Fue una casualidad. Una simple casualidad. Mientras trabajaba durante mi hora de almuerzo decidí revisar nuevamente la publicación. No sé exactamente por qué. Tal vez curiosidad. Tal vez obsesión. Tal vez una sensación que no lograba explicar. Volví a ampliar la fotografía. Y entonces lo vi. Algo que no había notado antes. El hombre llevaba una chaqueta negra. Nada extraño. Pero aquella chaqueta tenía un detalle muy particular. Un pequeño símbolo bordado cerca del bolsillo. Un símbolo que reconocí inmediatamente. Porque no era común. Era el logotipo de un club de motociclistas de la ciudad. Un club bastante pequeño. Y en ese instante recordé dónde había visto aquel rostro. No lo conocía personalmente. Lo había visto meses atrás. En otra fotografía. Una fotografía donde también aparecía Daniela. Sentí un escalofrío. Porque aquello ya no parecía una coincidencia. Abrí mi teléfono. Comencé a revisar publicaciones antiguas. Mes tras mes. Fotografía tras fotografía. Hasta que finalmente la encontré. Era una imagen tomada durante un concierto. Daniela aparecía junto a varias personas. Y al fondo, casi oculto, estaba el mismo hombre. La misma chaqueta. El mismo rostro. Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. Porque aquella fotografía tenía casi 8 meses de antigüedad. 8 meses. Y aún así él estaba ahí. Intenté tranquilizarme. Podía ser una coincidencia. Las personas coinciden en eventos. Coinciden en reuniones. Coinciden en lugares públicos. Pero entonces encontré una tercera fotografía. Y después una cuarta. Y una quinta. Todas tomadas en momentos diferentes. En lugares diferentes. Con meses de diferencia. Y en todas aparecía él. Siempre lejos. Siempre al fondo. Siempre fuera del centro de atención. Como si nunca debiera llamar la atención de nadie. Recuerdo quedarme mirando la pantalla durante varios minutos. Sin moverme. Porque ya no estaba observando coincidencias. Estaba observando un patrón. Y los patrones suelen esconder historias. Historias que alguien no quiere que descubras. Aquella noche no mencioné nada a Daniela. Decidí observar. Escuchar. Esperar. Y fue entonces cuando empecé a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas. Pequeños detalles. Detalles que por sí solos no significaban nada. Pero juntos, comenzaban a formar algo inquietante. Por ejemplo, Daniela siempre decía que los jueves visitaba a su madre. Siempre. Sin excepción. Pero cuando le preguntaba detalles sobre aquellas visitas, sus respuestas eran extrañamente vagas. También empecé a notar que ciertos fines de semana desaparecía durante varias horas. Y aunque siempre tenía una explicación, nunca había prestado demasiada atención. Porque confiaba en ella. Completamente. O al menos lo hacía antes. Los días siguientes me convertí en alguien que no me gustaba. Alguien desconfiado. Alguien obsesionado. Alguien que analizaba cada palabra. Cada movimiento. Cada excusa. Y cuanto más observaba, más difícil resultaba ignorar una realidad. Daniela estaba ocultando algo. No sabía qué. No sabía desde cuándo. Pero lo estaba haciendo. Y entonces ocurrió algo que terminó de destruir la poca tranquilidad que me quedaba. Una tarde Daniela estaba duchándose cuando recibió una notificación. No tenía intención de mirar. De verdad no la tenía. Pero el teléfono estaba sobre la mesa. La pantalla se iluminó. Y mis ojos fueron directamente hacia ella. Solo vi una línea. Una sola línea. Pero fue suficiente. Porque el remitente no tenía nombre. Solo una letra. La letra A. Y debajo aparecía un mensaje. Un mensaje que hizo que la sangre se congelara en mis venas. Te vi en la foto. Tenemos que tener más cuidado. Sentí que el corazón dejaba de latir por un instante. Porque en ese momento comprendí algo. El hombre de las fotografías sabía que existía. Sabía quién era Daniela. Y sabía que estaban ocultando algo. Algo que ninguno de los dos quería que yo descubriera. Y por primera vez desde que todo comenzó dejé de preguntarme si estaba exagerando. Porque ya no había dudas. Aquella foto inocente acababa de convertirse en el inicio de algo mucho más grande. Y mucho más doloroso. Esa noche no dormí. O al menos no de verdad.
Pasé horas mirando el techo, repitiendo una y otra vez el mismo mensaje en mi cabeza. Te vi en la foto. Tenemos que tener más cuidado. Cada vez que lo recordaba sentía un nudo en el estómago. Porque ya no sonaba como una coincidencia. Ya no sonaba como un amigo cualquiera. Ya no sonaba como alguien irrelevante. Sonaba como dos personas intentando ocultar algo. Y cuanto más pensaba en ello, peor me sentía. A la mañana siguiente Daniela actuó como si nada hubiera ocurrido. Desayunó conmigo. Me habló sobre su trabajo. Me preguntó cómo iba mi semana. Todo parecía normal. Pero para mí ya nada era normal. Porque ahora sabía algo que ella no sabía que yo sabía. Existía alguien llamado A. Y ese alguien estaba preocupado por una fotografía. Durante los siguientes días decidí no confrontarla. Todavía no. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Necesitaba pruebas. Necesitaba respuestas. Porque una parte de mí seguía esperando una explicación inocente. Una explicación capaz de demostrar que estaba equivocado. Pero esa explicación nunca llegó. Al contrario. Cada día aparecían más preguntas. El jueves siguiente Daniela volvió a decir que visitaría a su madre. Lo dijo con total naturalidad. Como siempre. Y por primera vez decidí comprobarlo. No me siento orgulloso de lo que hice. Pero en aquel momento ya no sabía en quién confiar. Esperé unos minutos después de que saliera. Y luego conduje hasta la casa de su madre. Recuerdo perfectamente aquel trayecto. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía concentrarme. Parte de mí esperaba verla allí. Esperaba sentirse ridículo. Esperaba regresar a casa avergonzado por haber desconfiado de ella. Pero cuando llegué, su automóvil no estaba. Sentí que el estómago se hundía. Intenté convencerme de que había salido. Que estaba haciendo compras. Que existía una explicación. Entonces decidí tocar la puerta. Su madre abrió. Me saludó con una sonrisa. Y después dijo algo que jamás olvidaré. Qué sorpresa verte por aquí. Sentí que la sangre comenzaba a enfriarse. ¿Daniela está aquí? Pregunté. Su expresión cambió inmediatamente. No mucho. Solo un poco. Pero lo suficiente. No. Hace más de 2 semanas que no viene. Aquellas palabras me golpearon como un martillo. 2 semanas. 2 semanas completas. Significaba que Daniela me había mentido. Una vez. 2 veces. Quizás muchas más. Y por primera vez tuve una prueba real. No una sospecha. No una teoría. Una mentira. Regresé al automóvil sintiendo una mezcla de rabia y tristeza imposible de describir. Porque ya no estaba buscando un misterio. Ahora estaba descubriendo una verdad. Y esa verdad comenzaba a doler. Esa misma noche Daniela llegó a casa cerca de las 10. Parecía tranquila. Relajada. Como si hubiera tenido un día completamente normal. ¿Cómo está tu mamá? Pregunté. Intentando sonar casual. Ella ni siquiera dudó. Bien. Estuvimos conversando bastante. Aquello terminó de destruir cualquier esperanza que me quedaba. Porque ahora la estaba viendo mentir directamente. A los ojos. Sin ningún problema. Sin ninguna señal de culpa. Sin nada. Y entonces comprendí que la persona que conocía quizás no era quien yo creía. Los días siguientes fueron aún peores. Porque ahora ya no podía ignorar nada. Empecé a notar que ciertos mensajes desaparecían rápidamente. Que algunas llamadas terminaban apenas yo entraba a una habitación. Que ciertos nombres nunca aparecían en conversaciones. Y cuanto más observaba, más evidente resultaba. Existía una parte de la vida de Daniela a la que yo no tenía acceso. Una parte cuidadosamente escondida. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Un sábado por la tarde. De forma completamente accidental. Estaba revisando fotografías antiguas guardadas en mi computadora cuando encontré una imagen tomada casi 4 años atrás. Una fotografía que había olvidado por completo. Era de un viaje que Daniela y yo hicimos durante nuestro primer año juntos. Nada especial. Solo una fotografía turística. Pero cuando amplié la imagen sentí que el corazón se detenía. Porque allí estaba él. El mismo hombre. Mucho más joven. Pero era él. Al fondo de la fotografía. Observándonos. Y en ese instante comprendí algo aterrador. Aquel hombre no llevaba meses apareciendo en la vida de Daniela. Llevaba años.
Muchos años. Aquella noche sentí que algo dentro de mí se rompía, nuestra relación. Porque hasta ese momento primera vez apareció una posibilidad horrible en mi explicaciones. Y si nunca fui la única persona en su vida, que todo tenía una lógica. Y si durante 5 años completos había estado compartiendo a Daniela con alguien razón inocente para todo aquello. Aquella idea me dejó sin encontrar a aquel hombre en una fotografía tomada 4 años atrás, todo lo que creía saber sobre mi relación estaba a punto de derrumbarse. Ya no estaba observando una coincidencia. Estaba observando una historia. Una historia que había comenzado mucho antes de que yo la descubriera. Y probablemente mucho antes de que Daniela quisiera que la descubriera. Durante los siguientes días apenas pude concentrarme en nada. Cada vez que miraba a Daniela me hacía la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndome? ¿Meses? ¿Años? ¿Desde el principio? Era una pregunta horrible. Porque mientras más pensaba en ella, más dolorosa se volvía la respuesta. Finalmente tomé una decisión. Necesitaba saber quién era ese hombre. No importaba cómo. No importaba cuánto tardara. Necesitaba respuestas. Comencé revisando todas las fotografías antiguas que tenía. Viajes. Cumpleaños. Reuniones. Celebraciones. Miles de imágenes. Y poco a poco empezó a surgir un patrón. El mismo hombre aparecía una y otra vez. No siempre cerca. No siempre visible. Pero estaba ahí. Como una sombra. Como alguien que siempre se encontraba alrededor de Daniela. Y entonces descubrí algo que hizo que el corazón se me detuviera. En una fotografía tomada durante un festival encontré una imagen mucho más clara. Por primera vez podía ver perfectamente su rostro. Y lo reconocí inmediatamente. No porque fuera amigo mío. No porque lo conociera personalmente. Sino porque ya lo había visto antes. Muchos años atrás. En el teléfono de Daniela. Recuerdo exactamente cuándo. Fue durante nuestros primeros meses de relación. Ella me había mostrado fotografías antiguas de la universidad. Y aquel hombre aparecía en varias de ellas. En ese momento pensé que era un compañero cualquiera. Un amigo más. Nada importante. Pero ahora entendía que sí era importante. Muy importante. Y entonces recordé algo más. Algo que había olvidado completamente. Una conversación. Una conversación que habíamos tenido hacía años. Le pregunté quién era. Y su respuesta fue inmediata. Es solo un amigo de la universidad. Sentí un escalofrío. Porque ahora sabía que aquello era mentira. Nadie aparece durante 5 años en los momentos más importantes de tu vida siendo solo un amigo. Nadie. Aquella misma noche decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Busqué su nombre. Me tomó varias horas. Pero finalmente lo encontré. Se llamaba Adrián. Y cuando encontré sus redes sociales sentí que el estómago se hundía. Porque las fechas coincidían. Todas. Absolutamente todas. Las fotografías. Los lugares. Los eventos. Los viajes. Todo. Y entonces encontré la publicación que destruyó por completo mi relación. Una publicación de 4 años atrás. Una fotografía. Solo una fotografía. Pero fue suficiente. Porque aparecía Daniela. Abrazándolo. Sonriendo. Y debajo había una descripción. Una descripción publicada apenas 2 semanas antes de que Daniela comenzara a salir conmigo. Al principio no parecía importante. Hasta que leí los comentarios. Y uno de ellos estaba escrito por Daniela. Todavía recuerdo perfectamente aquellas palabras. Porque fueron las palabras que terminaron de destruir cualquier duda que me quedaba. Ella había escrito. Prométeme que esto nunca va a terminar. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. Porque aquella frase no era la de una amiga. No era la de una compañera de universidad. No era la de alguien sin importancia. Era la frase de una mujer enamorada. Y mientras observaba aquella pantalla comprendí algo aterrador. Adrián no era un hombre nuevo. No era una aventura reciente. No era alguien que apareció después. Adrián estaba ahí antes que yo. Y aparentemente nunca se había ido. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Porque mientras seguía revisando sus publicaciones encontré una fotografía tomada apenas 3 meses atrás. Y lo que vi en ella terminó de destruir cualquier esperanza que todavía conservaba. Porque por primera vez no estaban escondiéndose. Y ya no había forma de negar la verdad. Me quedé mirando aquella fotografía durante varios minutos. Sin moverme. Sin respirar correctamente. Sin querer aceptar lo que estaba viendo. Porque ya no había espacio para las dudas.
Ya no había espacio para las interpretaciones. La verdad estaba frente a mí. Y era imposible ignorarla. La fotografía había sido tomada apenas 3 meses antes. 3 meses. Mientras Daniela y yo seguíamos juntos. Mientras seguíamos haciendo planes para mudarnos. Mientras seguíamos hablando del futuro. Mientras yo seguía creyendo que nuestra relación estaba mejor que nunca. Y sin embargo allí estaba ella. Junto a Adrián. Sonriendo. Abrazándolo. De una forma que ninguna novia abraza a un simple amigo. Pero lo peor no era la fotografía. Lo peor era la descripción. Porque la publicación estaba hecha desde una cuenta privada. Una cuenta que yo jamás había visto. Una cuenta que Daniela nunca me mencionó. Y debajo de la imagen aparecía una frase. Una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. 5 años después y sigo eligiéndote. Sentí que algo dentro de mí se rompía. 5 años. 5 años. Era exactamente el tiempo que llevaba conmigo. Exactamente. Aquello no podía ser una coincidencia. Simplemente no podía. Seguí leyendo. Y cuanto más avanzaba, peor se volvía todo. Porque descubrí que aquella cuenta estaba llena de fotografías. Decenas. Tal vez cientos. Fotografías de Daniela y Adrián. Viajes. Restaurantes. Paseos. Celebraciones. Momentos cotidianos. Momentos especiales. Momentos que parecían pertenecer a una pareja. Y las fechas eran devastadoras. Porque muchas coincidían con momentos en los que Daniela estaba conmigo. Completamente conmigo. Recuerdo una fotografía en particular. Porque me destruyó. Era una imagen tomada durante un fin de semana que Daniela me dijo que había viajado para visitar a una prima enferma. Recuerdo haberla acompañado hasta la estación. Recuerdo preocuparme por ella. Recuerdo llamarla durante aquellos días. Y ahora estaba viendo una fotografía de ese mismo fin de semana. En otra ciudad. Con Adrián. Sonriendo frente al mar. Sentí náuseas. Porque ya no estaba descubriendo una infidelidad. Estaba descubriendo una vida paralela. Una vida que existía al mismo tiempo que la mía. Y entonces comprendí algo horrible. Yo no era la otra persona. Adrián tampoco. Los dos habíamos estado viviendo la misma mentira. La misma historia. Y probablemente ninguno de los dos lo sabía. Aquella idea no dejó de perseguirme durante días. Hasta que finalmente tomé una decisión. Necesitaba hablar con él. Necesitaba saber cuánto sabía. Necesitaba descubrir si Adrián era parte del engaño. O si era otra víctima igual que yo. Conseguir su número fue más fácil de lo que esperaba. Lo difícil fue reunir el valor para llamarlo. Recuerdo mirar la pantalla durante varios minutos. Pensando. Dudando. Porque aquella llamada tenía el poder de destruir todo. Finalmente marqué. El teléfono sonó. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Y entonces respondió. ¿Hola? Escuchar su voz hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Durante unos segundos no supe qué decir. Hasta que finalmente hablé. ¿Adrián? Sí. ¿Quién habla? Tragué saliva. Y pronuncié una frase que cambió nuestras vidas para siempre. Mi nombre es Sergio. Soy el novio de Daniela. Del otro lado se hizo un silencio absoluto. Un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Pero no. Porque después escuché algo. Una respiración. Pesada. Temblorosa. Y entonces Adrián dijo unas palabras que hicieron que la sangre se congelara en mis venas. No. Eso no es posible. Porque Daniela es mi prometida. Sentí que el mundo entero se detenía. Porque en ese instante comprendí que la realidad era muchísimo peor de lo que había imaginado. Muchísimo peor. Y por primera vez desde que todo comenzó, tuve miedo de descubrir toda la verdad. Durante varios segundos fui incapaz de hablar. Porque esperaba muchas respuestas. Esperaba insultos. Esperaba que colgara. Esperaba que me dijera que estaba loco. Pero no esperaba aquello. Daniela es mi prometida. Aquellas palabras se repetían una y otra vez dentro de mi cabeza. Como un eco. Como una pesadilla. Como algo que mi mente se negaba a aceptar. ¿Qué dijiste? Pregunté finalmente. Mi voz apenas salió. Del otro lado de la línea reinó el silencio. Y entonces Adrián habló. Pero esta vez sonaba tan confundido como yo. Llevamos 6 años juntos. Sentí que el corazón se detenía. 6 años. Yo llevaba 5.
Aquello significaba que su relación había comenzado antes que la mía. Mucho antes. No, murmuré. Eso no puede ser. Pero en el fondo sabía que sí podía. Porque todas las piezas comenzaban a encajar. Los viajes. Las ausencias. Las mentiras. Las fotografías. Todo. Absolutamente todo. Durante más de una hora hablamos. Y cuanto más hablábamos, peor se volvía la situación. Porque ambos empezamos a comparar fechas, momentos, eventos, recuerdos. Y descubrimos algo aterrador. Daniela no llevaba una doble vida improvisada. No era una aventura. No era una relación secundaria. Era una segunda vida completa. Perfectamente organizada. Perfectamente calculada. Mientras yo celebraba aniversarios con ella, Adrián también celebraba aniversarios. Mientras yo conocía a sus amigos, ella presentaba a Adrián a otro grupo diferente. Mientras yo hacía planes de futuro, ella hacía exactamente los mismos planes con él. Y entonces llegó el golpe más duro de todos. ¿También te habló de una casa?, preguntó Adrián. Sentí un escalofrío. Sí. Hubo silencio. Un silencio horrible. Porque ambos sabíamos lo que significaba. Yo ya entregué dinero para la inicial. Aquellas palabras me dejaron sin aire. Porque yo también. Meses atrás Daniela me había convencido de ahorrar juntos para comprar un departamento. Incluso habíamos abierto una cuenta específica para ello. Y ahora comenzaba a sospechar algo. Algo terrible. Algo que ninguno de los dos quería pensar. Pero que ambos estábamos imaginando. ¿Y si el dinero también era una mentira? Aquella noche ninguno de los dos durmió. Seguimos hablando durante horas. Reconstruyendo años enteros. Como dos investigadores intentando entender un crimen. Y finalmente llegamos a una conclusión. Necesitábamos enfrentarla. Juntos. Porque ya no existían dudas. Ya no existían teorías. Ya no existían sospechas. Solo quedaba la verdad. Y la verdad era que durante años Daniela había mantenido dos relaciones paralelas. Sin que ninguno de los dos lo supiera. Dos vidas. Dos futuros. Dos hombres. Y probablemente dos versiones diferentes de sí misma. 2 días después organizamos un encuentro. En una cafetería. Un lugar neutral. Un lugar donde no pudiera escapar fácilmente. Recuerdo llegar primero. Estaba nervioso. Furioso. Confundido. Y cuando vi entrar a Adrián sentí algo extraño. Porque debería haberlo odiado. Debería haberlo visto como un rival. Pero no pude. Porque al mirarlo comprendí algo. Él estaba tan destruido como yo. Tan engañado como yo. Tan perdido como yo. Y entonces llegó Daniela. Recuerdo perfectamente el momento en que nos vio sentados juntos. Porque el color desapareció de su rostro. Inmediatamente. Fue como ver a alguien darse cuenta de que una mentira acaba de morir. Se quedó inmóvil. Paralizada. Mirándonos. Sin saber qué hacer. Sin saber qué decir. Y durante varios segundos ninguno habló. Hasta que finalmente Adrián colocó una fotografía sobre la mesa. La misma fotografía. La fotografía que comenzó todo. La fotografía que parecía completamente inocente. Y que terminó destruyendo 3 vidas. Creo que es momento de que nos digas la verdad. Dijo. Daniela bajó la mirada. Y por primera vez desde que la conocía, no intentó mentir. Porque sabía que ya era demasiado tarde. Nunca olvidaré el silencio que hubo en aquella mesa. Porque era un silencio diferente. No era incomodidad. No era nerviosismo. Era el sonido de una mentira muriendo. Daniela permaneció inmóvil durante varios segundos. Mirando la fotografía. La misma fotografía que había comenzado todo. La fotografía que jamás debió importar. Y sin embargo allí estaba. Destruyendo años de engaños. Finalmente levantó la mirada. Primero me observó a mí. Luego a Adrián. Y después cerró los ojos. Como si estuviera reuniendo fuerzas. Como si hubiera comprendido que ya no existía ninguna salida. ¿Desde cuándo lo saben?, preguntó con una voz apenas audible. Aquella pregunta me hizo sentir rabia. Porque no negó nada. No preguntó de qué hablábamos. No fingió sorpresa. Simplemente quería saber cuánto sabíamos. Y eso era una confesión en sí misma. Lo suficiente, respondió Adrián. Daniela bajó la mirada. Y durante unos segundos nadie habló. Hasta que finalmente hizo algo que ninguno esperaba.
Comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de alguien atrapado. Eran lágrimas de alguien agotado. Agotado de mentir. Agotado de esconderse. Agotado de sostener una historia imposible. Sin embargo, aquello no me generó compasión. No en ese momento. Porque cada lágrima me recordaba 5 años de mentiras. 5 años completos. Finalmente hice la pregunta que llevaba días consumiéndome. ¿Por qué? Daniela permaneció en silencio. Y cuando habló, su respuesta fue tan absurda que por un momento pensé que había escuchado mal. Porque nunca pude elegir. Recuerdo mirar a Adrián. Y luego volver a mirarla. Esperando que continuara. Porque aquello no podía ser todo. Pero sí lo era. Los amaba a los dos. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. Porque después de todo lo ocurrido aquella explicación parecía ridícula. Insuficiente. Incluso ofensiva. No. Dije. No hiciste esto porque amabas a 2 personas. Lo hiciste porque querías 2 vidas. Por primera vez Daniela no respondió. Porque sabía que era verdad. Y entonces comenzó a contar toda la historia. Una historia que resultó mucho peor de lo que imaginábamos. Había conocido a Adrián años antes que a mí. Habían tenido problemas. Rupturas. Reconciliaciones. Una relación inestable. Y durante una de aquellas separaciones apareció yo. Al principio creyó que su relación con Adrián había terminado. Pero semanas después volvieron a hablar. Y en lugar de elegir, decidió mantener ambas relaciones. Pensando que sería temporal. Pensando que resolvería la situación más adelante. Pero los días se convirtieron en meses. Los meses en años. Y cuando quiso detenerse ya era demasiado tarde. Porque había construido 2 vidas completas. 2 mundos distintos. 2 versiones diferentes de sí misma. Conmigo era una persona. Con Adrián era otra. Y cada mentira exigía una mentira nueva. Y luego otra. Y otra más. Hasta quedar atrapada dentro de su propio engaño. Pero entonces llegó la revelación que terminó de destruir todo. Porque Adrián hizo una pregunta. Una pregunta simple. ¿Y el dinero? El rostro de Daniela cambió inmediatamente. Y en ese instante comprendimos que todavía no conocíamos toda la verdad. Hubo varios segundos de silencio. Finalmente respondió. No era para 2 casas. Sentí que el corazón comenzaba a acelerarse. ¿Qué significa eso? Pregunté. Daniela comenzó a llorar nuevamente. Y entonces confesó algo que ninguno esperaba. Durante años había estado utilizando el dinero que ambos le entregábamos para el mismo objetivo. La misma cuenta. El mismo proyecto. La misma propiedad. Nos estaba mostrando planos diferentes. Presupuestos diferentes. Historias diferentes. Pero todo terminaba en el mismo lugar. Miles y miles de dólares. Aportados por 2 hombres que jamás supieron el uno del otro. Me quedé inmóvil. Porque en ese momento comprendí algo. Aquello ya no era solamente una infidelidad. Ya no era únicamente una doble vida. Era una manipulación gigantesca. Una mentira construida durante años. Y lo más doloroso era que ambos habíamos confiado en ella completamente. Recuerdo mirar a Adrián. Y por primera vez entendí exactamente cómo se sentía. Porque ambos estábamos viviendo el mismo derrumbe. El mismo dolor. La misma humillación. Y mientras observábamos a Daniela llorar frente a nosotros comprendí algo. La relación había terminado mucho antes de aquella fotografía. Muchísimo antes. Nosotros simplemente habíamos sido los últimos en enterarnos. Y la persona que finalmente destruyó la mentira no fue un mensaje. No fue una llamada. No fue una confesión. Fue una simple fotografía. Una fotografía aparentemente inocente. La misma fotografía que había comenzado todo. Los meses que siguieron fueron algunos de los más difíciles de mi vida. No solo porque había perdido a la mujer que amaba, sino porque había perdido algo todavía más importante. La confianza. Porque cuando descubres una mentira así, empiezas a cuestionarlo todo. Los recuerdos. Las conversaciones. Las promesas. Los momentos felices. Todo. Recuerdo volver a casa aquella misma noche después de la confrontación. Entré. Cerré la puerta. Y me quedé de pie en medio de la sala durante varios minutos. En silencio. Observando un lugar que de repente ya no se sentía como mi hogar. Porque cada rincón estaba lleno de recuerdos. Y ahora todos esos recuerdos tenían una sombra encima. Una sombra llamada duda.
Durante semanas apenas hablé con nadie. Ni con amigos. Ni con familiares. Ni siquiera con Adrián. Aunque curiosamente era la única persona que realmente entendía por lo que estaba pasando. Porque ambos habíamos vivido exactamente la misma mentira. Con el tiempo volvimos a hablar algunas veces. No porque nos hiciéramos amigos, sino porque éramos los únicos que podían comprender lo que había ocurrido. Y poco a poco fuimos reconstruyendo los últimos años. Descubriendo nuevas mentiras. Nuevas contradicciones. Nuevos engaños. Algunas cosas dolían. Otras simplemente parecían absurdas. Pero todas confirmaban la misma realidad. Daniela había vivido 2 vidas durante años. Y había logrado mantenerlas separadas casi a la perfección. Casi. Porque al final una simple fotografía destruyó todo. Meses después también descubrimos que había ocurrido con el dinero. La cantidad era mucho mayor de lo que imaginábamos. Muchísimo mayor. Años de ahorros. Años de aportes. Años de confianza. Y aunque parte pudo recuperarse, gran parte nunca volvió. Pero curiosamente ya no era lo que más me dolía. El dinero puede recuperarse. El tiempo no. Los años no. La confianza no. Y eso fue lo más difícil de aceptar. Pasó más de un año antes de que volviera a sentirme realmente bien. Más de un año antes de que dejara de preguntarme cómo no vi las señales. Cómo no sospeché antes. Cómo alguien pudo mentir durante tanto tiempo. Pero poco a poco entendí algo. Las mentiras largas no sobreviven porque las víctimas sean ingenuas. Sobreviven porque están construidas sobre confianza. Y confiar en alguien no es un error. El error es aprovecharse de esa confianza. Esa idea me ayudó a seguir adelante. Hoy han pasado varios años desde entonces. Mi vida es completamente diferente. He conocido nuevas personas. He vivido nuevas experiencias. Y aunque aquella historia dejó cicatrices, también me dejó una lección. Una lección que jamás olvidaré. A veces creemos que las grandes tragedias comienzan con enormes señales. Con escenas dramáticas. Con descubrimientos imposibles de ignorar. Pero muchas veces no ocurre así. A veces todo empieza con algo pequeño. Algo insignificante. Algo que parece no tener importancia. Como una fotografía. Una simple fotografía tomada durante una fiesta. Una fotografía que casi ignoré. Una fotografía que estuve a punto de pasar de largo. Y sin embargo, esa imagen terminó revelando 5 años de mentiras. 2 relaciones paralelas. Miles de secretos. Y una verdad que nadie quería descubrir. Por eso todavía pienso en ella de vez en cuando. No en Daniela. No en Adrián. Ni siquiera en todo lo que ocurrió después. Pienso en la fotografía. Porque fue la prueba de algo que aprendí demasiado tarde. La verdad siempre deja rastros. A veces son enormes. A veces son evidentes. Y otras veces, se esconden en el fondo de una imagen que parece completamente inocente. Una foto inocente arruinó por completo mi relación. Y aunque durante mucho tiempo odié aquella fotografía, hoy sé que en realidad me hizo un favor. Porque no destruyó una relación perfecta. Solo reveló una mentira que llevaba demasiado tiempo escondida. Y gracias a eso, finalmente pude empezar de nuevo.